En una noche de tormenta en Salamanca, una niña fue obligada por su madrastra a lavar platos bajo la lluvia. Lo que parecía un simple castigo se convirtió en la revelación más dolorosa cuando su padre, un piloto que regresaba inesperadamente a casa, descubrió la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El otoño se había instalado en Salamanca con lluvias finas que resbalaban por los tejados de tejas rojas y empapaban las piedras centenarias de la Plaza Mayor. Javier Ortega, capitán de Iberia, caminaba por la terminal de Barajas con paso firme y uniforme impecable. Acababa de aterrizar tras un vuelo transatlántico y, aunque estaba agotado, en su pecho ardía el deseo de regresar a casa. Allí lo esperaban su nueva esposa, Carmen Salgado, y su hija de 8 años, Lucía. Desde que había perdido a su primera mujer, Javier había vivido con la sensación de un hueco imposible de llenar. Por eso creyó en la segunda oportunidad que le ofrecía la vida al conocer a Carmen. Pensaba que aquella mujer elegante, con su sonrisa segura, traería estabilidad y afecto a la niña. El taxi avanzó por las calles mojadas de Salamanca, donde los faroles derramaban un resplandor cálido sobre la piedra húmeda. Javier observaba por la ventanilla, reconociendo esquinas familiares, bares con tapas anunciadas en pizarras y grupos de estudiantes que corrían bajo los paraguas. Sonrió, imaginando a Lucía corriendo hacia él con la misma alegría de siempre. Un colega, poco antes de aterrizar, le había dicho en broma: «Eres un hombre afortunado, Javier. Trabajo de prestigio, esposa joven y una hija que te adora». Javier había reído, pero en el fondo deseaba que esas palabras fueran realmente ciertas. Al abrirse la puerta del piso, Carmen apareció radiante con un vestido rojo, que resaltaba bajo la luz dorada de las lámparas. «Bienvenido a casa, mi amor», exclamó, envolviendo a Javier en un abrazo que parecía perfecto. Sin embargo, justo detrás de ella surgió Lucía, con sus trenzas algo deshechas y los ojos humedecidos. Corrió hasta su padre y lo rodeó con los brazos finos, escondiendo la cara en su pecho como si temiera que él desapareciera de nuevo. Javier la alzó, besando su cabello que olía a jabón barato, y por un instante sintió que nada malo podía existir en el mundo. La cena estaba preparada en la mesa. Tapas variadas, pan recién horneado y una botella de Ribera del Duero abierta. Javier levantó la copa, emocionado. «Brindemos por esta nueva etapa, por nuestra familia». Carmen asintió con elegancia, mientras Lucía, en silencio, sujetaba un vaso de zumo de naranja. Durante la comida, Javier relató anécdotas de su vuelo, pasajeros inquietos, el despegue bajo la lluvia, las bromas de la tripulación. Carmen lo escuchaba con atención fingida, intercalando comentarios llenos de admiración. A ojos de cualquiera, eran una familia feliz, pero Lucía apenas probó bocado. Sus ojos se detenían una y otra vez en la silla vacía al final de la mesa, la que había ocupado su madre hasta el último día. Javier lo notó. El leve temblor en la mano de la niña. La manera en que apretaba los labios. Quiso decir algo, pero se limitó a acariciarle la mano bajo la mesa. Lucía se la retiró con suavidad, murmurando apenas audible: «Estoy bien, papá». Él aceptó aquella mentira piadosa, con un nudo en la garganta. Cuando acabaron, Carmen se levantó para recoger los platos con destreza, moviéndose por la cocina como si todo estuviera en orden. Javier acompañó a Lucía a su habitación. El cuarto aún conservaba un retrato de su madre sobre el escritorio. La niña lo miró largo rato antes de meterse en la cama. Javier le acomodó la manta, le dio un beso en la frente y susurró: «Descansa, mi niña». Ella cerró los ojos, aunque el gesto de su boca delataba un peso invisible. De vuelta en la sala, Javier contempló a Carmen. Siempre sonriente, siempre perfecta.
Aspiró el aroma del vino. Se dejó caer en el sillón y quiso convencerse de que había hecho lo correcto al rehacer su vida. Y sin embargo, mientras el reloj del pasillo marcaba la medianoche y la lluvia seguía golpeando los cristales, una duda amarga se instaló en su mente. Javier se pregunta si realmente ha logrado construir el hogar que tanto deseaba. Las campanas de la universidad resonaban a lo lejos cuando Lucía, con apenas 8 años, se inclinaba sobre un barreño metálico lleno de platos grasientos. El agua helada le entumecía las manos mientras trataba de cumplir la orden de Carmen: terminar la vajilla en el patio, aunque una llovizna persistente calara su vestido. La niña obedecía en silencio, consciente de que cualquier protesta solo despertaría la impaciencia de su madrastra. Carmen la observaba desde el umbral, brazos cruzados y mirada severa. La mujer justificaba su dureza con frases cortantes. Es por tu bien. Así aprenderás a ser fuerte. En público era amable y elegante, pero dentro de aquellas paredes mostraba una frialdad que helaba más que la lluvia. Lucía, resignada, trataba de sonreír cuando su padre estaba en casa. Nunca le contaba lo que ocurría en su ausencia. Temía que él, cansado de volar, se sintiera decepcionado o culpable. Una vecina, doña Pilar, se asomó desde su ventana del piso contiguo. Sus ojos siguieron la escena con gesto preocupado. Murmuró a otra vecina en la calle: esa pobre niña siempre está sola cuando el padre vuela. Las mujeres movieron la cabeza con desaprobación, pero ninguna se atrevió a intervenir. Salamanca era ciudad pequeña de murmuraciones rápidas y silencios largos. El agua fría hizo que Lucía dejara caer un plato. El golpe seco contra el suelo de piedra rompió el silencio de la tarde. El trozo de loza se partió en 1000 pedazos, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Carmen frunció el ceño, dio un paso al frente y, sin levantar la voz, sentenció: mañana limpiarás también el suelo, para que aprendas a tener cuidado. No hubo gesto de compasión ni intento de consuelo, solo la indiferencia envuelta en autoridad. La niña recogió los trozos con dedos temblorosos. Una gota de sangre apareció en la yema de su dedo índice, pero ella la ocultó, frotándola contra el vestido ya empapado. Había aprendido a no mostrar debilidad. En el fondo, deseaba que su padre apareciera por la puerta y la rescatara, pero sabía que esa noche él estaba en Lisboa, pilotando otro vuelo. Cuando terminó, Lucía se sentó un momento en el escalón de piedra, las manos rojas y agrietadas. Miró hacia el cielo cubierto de nubes, buscando entre ellas las luces de un avión. Imaginaba que era el de su padre, volando sobre Salamanca, y que quizá él también pensaba en ella en ese instante. Cerró los ojos y se abrazó a sí misma, dejando que la lluvia lavara sus lágrimas mezcladas con gotas de agua. Dentro de la casa, Carmen cerró la ventana y se sirvió una copa de vino, satisfecha de su propia disciplina. La música suave de una radio llenó el salón, creando un contraste cruel con el frío del patio. Lucía, aún fuera, se prometió en silencio aguantar un poco más. Tal vez, si era lo bastante buena, Carmen algún día llegaría a quererla. Esa noche, agotada, la niña se acurrucó en la cama sin cenar. La imagen de su madre fallecida la visitó en sueños, trayéndole una calidez que la realidad le negaba. Aferrada a la almohada, murmuró apenas: «Papá, vuelve pronto». Esa noche, Lucía se quedó dormida mirando por la ventana, esperando ver las luces del avión de su padre regresar. Javier Ortega avanzaba por la calle Toro con paso firme, el uniforme impecable y la gorra bajo el brazo. La gente lo miraba con respeto. Un piloto de Iberia siempre inspiraba cierta admiración. Algunos lo saludaban, otros se apartaban para dejarle paso, y él respondía con una sonrisa cordial. Salamanca, con sus piedras doradas y su aire académico, parecía recibirlo como a un héroe.
Sin embargo, bajo aquella apariencia de éxito, Javier llevaba dentro una sensación inquieta que no lograba definir. Se detuvo en una cafetería frente a la Catedral Nueva. El camarero, un hombre mayor de bigote canoso, lo reconoció y le dijo: «Lo de siempre, capitán. Un café solo». Javier asintió y tomó asiento junto a la ventana. Desde allí, contemplaba la fachada monumental iluminada por el sol de la tarde. El aroma de chocolate con churros invadía el local. En otra mesa, unos estudiantes reían en voz alta. Todo parecía tan normal, tan cotidiano. Y sin embargo, algo en su interior no lo dejaba en paz. Un colega de la compañía se unió brevemente, alabando su vida. «Eres un hombre afortunado, Javier. Vuelas por el mundo, tienes una esposa encantadora y una niña que te idolatra». Javier rió por cortesía, pero esas palabras se clavaron como una espina. Pensó en Lucía. Cada vez que regresaba de un vuelo, ella lo recibía con una sonrisa tan grande que parecía cubrir cualquier dolor. Pero, ¿no era demasiado grande esa sonrisa? ¿No escondía algo detrás? Al caer la tarde, volvió a casa. Lucía corrió hacia él, como siempre, abrazándolo con fuerza. Javier la levantó y besó sus mejillas, notando un leve olor a humedad en su ropa. Al acariciar sus manos, descubrió la piel enrojecida, con pequeñas grietas en los nudillos. «¿Qué te ha pasado aquí?», preguntó. Intentando mantener la voz tranquila, Lucía retiró la mano con rapidez y contestó: «Nada, papá. Estuve jugando con agua en el patio». Javier frunció el ceño, pero antes de insistir apareció Carmen, impecable como de costumbre, trayendo una bandeja con copas de vino. «Cariño, no exageres», dijo con tono dulce. «Ya sabes cómo es Lucía, siempre inventando juegos raros. ¿Quieres probar este queso que traje del mercado?». Cambió el tema con habilidad, envolviendo a Javier en halagos y atenciones. Durante la cena, Javier observaba en silencio. Carmen hablaba de las compras, de un nuevo vestido, del próximo viaje que podían hacer juntos. Lucía, mientras tanto, apenas tocaba la comida, concentrada en mover con el tenedor un trozo de pan. Javier la miró fijamente y sintió un nudo en el estómago. Su hija escondía algo. Después de cenar, Carmen se retiró a hablar por teléfono en el salón. Javier se sentó junto a Lucía en la cama. Ella le mostró un dibujo. Un avión sobre un cielo gris. Y debajo, una niña sola en un patio. «¿Eso eres tú?», preguntó él, con la voz quebrada. Lucía lo miró con ojos grandes, pero en vez de responder, dobló el papel con cuidado y lo guardó en un cuaderno. Javier acarició su cabello y la arropó. «Sabes que siempre estaré contigo, ¿verdad?». Lucía asintió en silencio, aunque su mirada decía lo contrario. En ese instante, Javier comprendió que había algo más profundo que desconocía. Algo que ni los abrazos efusivos ni las sonrisas podían ocultar. Se levantó, cruzó el pasillo y miró por la ventana. Afuera, las nubes se acumulaban, y un trueno lejano anunció la tormenta. Sintió que la calma de su hogar era tan frágil como aquel cielo cargado. Una tormenta anunciada para esa semana cambiaría todo. La tormenta había caído sobre Salamanca con una furia poco habitual en otoño. Las nubes se apretaban sobre los tejados, negras y densas, descargando rayos que iluminaban por segundos las torres de la catedral. La lluvia golpeaba con fuerza las piedras centenarias del barrio antiguo, transformando las calles empedradas en espejos oscuros. Javier Ortega avanzaba con paso rápido, el maletín en una mano, la gorra bajo el brazo, y el uniforme todavía impecable a pesar de la humedad. Había regresado antes de lo previsto. Un vuelo cancelado en Lisboa le permitió volver a Salamanca 2 días antes. Imaginaba la cara de Lucía al verlo entrar sin avisar. Pensaba en abrazarla, en cenar juntos una sopa caliente. Aquella expectativa le daba calor en medio de la tormenta. Al doblar la esquina de su calle, oyó un sonido extraño, metálico,
repetido. No era el rumor de la lluvia ni el silbido del viento. Era el choque de platos dentro de un barreño. Javier se detuvo. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién podía estar en el patio a esas horas, bajo semejante aguacero? Caminó despacio, hasta que la visión lo dejó paralizado. Lucía estaba allí, la niña de 8 años, con su vestido azul pegado al cuerpo por el agua, el cabello rubio chorreando sobre la cara, las manos enrojecidas por el frío. Sentada en un pequeño taburete de madera, trataba de fregar platos dentro de un barreño metálico que se llenaba de agua de lluvia a cada instante. Los dedos le temblaban tanto que apenas podía sujetar la esponja. El barro se mezclaba con los restos de comida y el agua sucia le salpicaba las piernas. Javier sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miró hacia la ventana iluminada del salón, y allí, firme como una estatua, estaba Carmen. De pie, con los brazos cruzados, observaba la escena como quien vigila un trabajo obligatorio. No había compasión en su rostro, solo frialdad y una autoridad cruel. La voz de Carmen atravesó la lluvia, seca, cortante. «Más rápido, Lucía, que aún faltan vasos». La niña apenas levantó la cabeza, obedeciendo con la docilidad de quien ha aprendido a callar para evitar castigos peores. El piloto sintió que la rabia le subía a la garganta, mezclada con un dolor insoportable. Soltó el maletín que cayó en el suelo, encharcado con un ruido hueco. Corrió hacia su hija, empapándose en segundos, los zapatos chapoteando sobre las piedras resbaladizas. Lucía lo vio de repente. Sus ojos se abrieron, enormes, brillando bajo las lágrimas y la lluvia. El plato se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Javier llegó a tiempo de recogerla en sus brazos. Se quitó la chaqueta de piloto y la envolvió con desesperación, tratando de darle un calor que ya no tenía. El cuerpo de la niña temblaba como una hoja al viento. «Papá», murmuró ella, con voz apenas audible, como si las palabras pesaran más que su propio cuerpo. «Solo quiero que ella me quiera como tú me quieres». «Ay». Esas palabras fueron como un rayo cayendo directamente en el corazón de Javier. Sintió una punzada de culpa tan fuerte que casi lo derribó. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había podido confiar ciegamente en Carmen y dejar a su hija en esas manos? La lluvia corría por su rostro, pero él ya no distinguía si era agua o lágrimas. Alzó la vista. Carmen seguía allí, detrás del cristal. Cuando comprendió que había sido descubierta, retrocedió un paso, pero su rostro no mostraba arrepentimiento, solo irritación por haber sido sorprendida. Esa frialdad aumentó la furia de Javier. Con Lucía entre sus brazos, atravesó el patio y empujó la puerta con fuerza. Entró en la casa, chorreando agua sobre el suelo de madera. El silencio del salón resultaba insoportable, roto únicamente por el tic-tac de un reloj antiguo y el rugido distante del trueno. Carmen intentó recuperar su compostura, levantando la barbilla, como si todavía pudiera controlar la situación. Javier respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando. Acarició la cabeza de su hija, que se acurrucaba contra él. Y entonces, sin poder contenerse más, gritó con una voz rota que resonó en toda la casa. «Carmen, ¿qué demonios está pasando aquí?» El salón entero parecía contener la respiración. La lluvia seguía golpeando los cristales con furia, y cada trueno hacía vibrar los ventanales como si la tormenta quisiera entrar. Javier estaba de pie en medio de la estancia, con Lucía en brazos, la niña temblando y escondiendo la cara en su pecho. El uniforme del piloto chorreaba agua sobre el suelo de madera, pero él no lo notaba. Lo único que veía era el rostro altivo de Carmen, erguida junto a la mesa, como si aún tuviera control de la situación. «Explícame qué significa esto», exigió Javier, la voz grave,
rota por la indignación. La dejaste bajo un aguacero, fregando platos hasta sangrarse las manos. Mi hija no es tu criada. Carmen no se inmutó. Con calma excesiva, apoyó la copa de vino sobre el mantel y se cruzó de brazos. Deja el drama, Javier. Estaba enseñándole a ser responsable. No pienso criar a una inútil. Si la vida le pone obstáculos, tiene que aprender a resistir, no a llorar. Resistir. Javier casi gritó, conteniendo el impulso de golpear algo. Tiene 8 años. 8. A esa edad debería estar leyendo cuentos, dibujando, riendo con sus amigas, no tiritando bajo la lluvia como si fuera una mendiga. Dos coro purcom, doso purcom, doso pum. Lucía sollozó con fuerza. Levantó apenas la cabeza, lo suficiente para balbucear. Papá, yo tenía miedo de contarte. Su vocecita se quebró y se abrazó más fuerte a él. Javier la estrechó con desesperación, como si quisiera borrar todos los meses de silencio y dolor. Carmen avanzó un paso, desafiante. Tú no entiendes nada, Javier. ¿Dónde estabas tú cuando ella necesitaba compañía? En el aire. Siempre en el aire. Viajando de ciudad en ciudad. Luciendo uniforme y recibiendo aplausos. Yo soy la que se queda aquí. La que carga con su carácter. Con sus caprichos. Si no pongo orden, crecerá débil, sin herramientas para enfrentarse al mundo. Las palabras calaron hondo. Javier sintió un golpe de culpa en el estómago. Sí, había pasado demasiadas noches lejos, confiando en que Carmen supliría la ausencia materna. Había cerrado los ojos a las señales, las manos rojas de Lucía, su sonrisa apagada, los dibujos tristes que nunca quiso mostrar. Ahora todo encajaba como piezas crueles de un rompecabezas. Te confié lo más valioso que tengo, dijo Javier, la voz quebrada pero firme. Y lo convertiste en tu blanco. No es disciplina, Carmen. Es crueldad disfrazada de autoridad. Carmen soltó una carcajada seca, casi burlona. ¿Crueldad? ¿Porque fregó unos platos? ¡Qué ridículo suena! Cuando yo era niña, mi madre me levantaba al amanecer a limpiar la casa entera. Eso me hizo fuerte. Lucía necesita lo mismo. O terminará siendo una inútil mimada. ¡Basta ya! Javier golpeó la mesa con la mano libre. Y los cubiertos tintinearon con violencia. Lucía se estremeció. Pero al mirar los ojos de su padre descubrió algo nuevo. No era furia dirigida a ella, sino una furia protectora, como un escudo que por fin la defendía. Carmen dio media vuelta. Caminó lentamente hasta la ventana y apartó la cortina. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, reflejándose en sus ojos oscuros. «Sabes que sin mí no podrás con todo», murmuró, casi como un desafío. «Tu trabajo te consume. Javier, hoy dices que la protegerás, pero mañana estarás en otro vuelo, en otra ciudad, y ella volverá a quedarse sola. Yo soy la única que puede enseñarle a no depender de nadie». «Estás equivocada», respondió Javier, cada palabra más firme que la anterior. «No necesito que aprenda a no depender de nadie. Necesita aprender que puede confiar, que hay alguien que nunca la dejará. Y ese alguien seré yo, aunque tenga que renunciar a todo lo demás». Lucía lo miró entonces, con los ojos brillantes por las lágrimas, y por primera vez en semanas se permitió creerle. Sus dedos se aferraron a la camisa empapada de su padre como si esas palabras fueran una cuerda salvadora. Carmen se giró bruscamente, con el orgullo herido. ¿Así me pagas todo? Te di compañía cuando estabas destrozado. Te ofrecí una nueva vida. Me trajiste a tu casa. Me diste tu apellido. Y ahora me acusas de ser una bruja por unos platos rotos y un poco de lluvia. No. Javier avanzó hacia ella, con Lucía aún en brazos. Cada paso resonaba en la madera, acompañado del eco de la tormenta. No son platos ni lluvia.
son lágrimas, son heridas en sus manos, son noches enteras en silencio, con miedo a hablar. Eso no lo inventa un niño, eso es real, y ya no lo permitiré nunca más. Un trueno sacudió la casa. Carmen palideció, su máscara de serenidad se resquebrajaba. La rabia y el temor se mezclaban en su expresión. Incapaz de sostener la mirada de Javier, el amanecer llegó silencioso, como si la ciudad quisiera ofrecer un respiro después de la tormenta. La luz dorada del sol iluminaba las torres de la Catedral de Salamanca, haciendo brillar la piedra como oro viejo. Javier Ortega caminaba despacio por el puente romano, con Lucía en brazos envuelta en una manta. El aire frío de la mañana le golpeaba el rostro, pero en su interior sentía un calor nuevo, el de la decisión tomada. La noche anterior había sido larga. Tras la confrontación con Carmen, Javier apenas pudo dormir. Había pasado horas observando a su hija descansar, exhausta, con el cabello aún húmedo por la lluvia. Cada vez que la miraba, se repetía la misma verdad. La había fallado. La había dejado demasiado tiempo sola en manos equivocadas. Y sin embargo, ahora tenía la oportunidad de reparar ese error. Mientras cruzaban el puente, Lucía abrió los ojos lentamente. El sol naciente se reflejaba en el río Tormes, creando destellos que la hicieron sonreír por primera vez en mucho tiempo. «Papá, está bonito», murmuró, apoyando la cabeza en su hombro. Javier la besó en la frente y respondió con ternura: «Sí, mi niña. Y a partir de ahora, siempre lo verás conmigo». Dejaron atrás la casa donde habían vivido con Carmen. Al marcharse, Javier no miró hacia atrás. Sabía que ella los observaba desde la ventana, derrotada en su orgullo, pero ya no tenía poder sobre sus vidas. La puerta cerrada de aquel hogar frío se quedaba en el pasado. Padre e hija caminaron juntos hasta la Plaza Mayor. A esa hora temprana, los bares comenzaban a abrir. El aroma a chocolate caliente y churros recién fritos se extendía por los soportales. Javier decidió entrar en un café pequeño, donde el camarero, un hombre de bigote amable, lo saludó con un «buenos días», cargado de familiaridad. Lucía, aún envuelta en la manta, miraba curiosa todo lo que la rodeaba. Javier pidió un desayuno sencillo. Churros y chocolate para ella. Un café con leche para él. Mientras la niña mojaba tímidamente un churro en la taza humeante, Javier la contempló como si ese gesto cotidiano fuera un milagro. «Nunca más estarás sola», prometió en voz baja. Lucía levantó la mirada y le sonrió. Confiada, con esa mezcla de inocencia y gratitud que desarmó a su padre por completo. Al salir del café, tomaron el camino hacia la casa de los abuelos, situada cerca del puente romano. Doña Teresa y don Manuel, padres de Javier, los recibieron en la puerta con los brazos abiertos. El olor a pan recién horneado escapaba de la cocina y el calor del hogar los envolvió enseguida. Lucía se lanzó al abrazo de su abuela, que la estrechó con ternura mientras le decía: «Aquí siempre tendrás un lugar, cariño». Javier observó la escena con los ojos humedecidos. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida encontraba un sentido verdadero. No estaba en los cielos que surcaba con sus vuelos ni en los hoteles de lujo en ciudades lejanas. Estaba allí, en ese instante, en la risa de su hija y en el calor de su familia. El repicar de las campanas de la catedral llegó hasta ellos, vibrando en el aire fresco de la mañana. Javier cerró los ojos y respiró hondo. Había cometido errores, sí, pero también había tenido el valor de rectificar. Y ahora, con Lucía aferrada a su mano, estaba dispuesto a comenzar de nuevo. La campana de la catedral resonó, como recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden sanar con amor. La tormenta había quedado atrás, pero en la memoria de quienes presenciaron esta historia, seguía latiendo algo más profundo que los truenos o la lluvia. El estremecimiento de una niña buscando refugio y el despertar de un padre que, tras años de ausencia emocional,
comprendió que su mayor vuelo no estaba en los cielos, sino en el corazón de su hija. Salamanca amaneció con sus calles aún mojadas, brillando bajo la luz del sol, como si la ciudad misma quisiera recordar que después de la oscuridad siempre llega la claridad. Y a usted que escucha, le lanzo una pequeña invitación. Si esta narración ha tocado su alma, deje un 1 en los comentarios. Si cree que pudo contarse de otra manera o quiere añadir algo, escriba un 0. Lo esencial no fue el conflicto conyugal ni los platos rotos, sino el descubrimiento de un amor que nunca debería haberse puesto en duda. Javier entendió que la verdadera riqueza no se mide en kilómetros recorridos, ni en el respeto ganado por un uniforme, sino en la capacidad de volver a empezar junto a quienes más lo necesitan. Lucía, con su inocencia, nos enseñó que incluso el silencio de un niño puede ser un grito de auxilio, y que el abrazo oportuno puede convertirse en salvación. Esta historia nos habla de la fuerza del perdón y de la valentía de asumir responsabilidades cuando parece demasiado tarde. El mensaje es claro. La bondad y la ternura son fuerzas que transforman destinos. Igual que una lámpara encendida en la ventana de una casa antigua, un gesto sencillo, una palabra de aliento, un perdón sincero, una mano que se extiende puede guiar a quien se siente perdido en medio de la noche. No hemos necesitado todos, en algún momento de nuestra vida, esa luz discreta que nos indique el camino. Quien ama de verdad, no abandona. Quien busca reparar, siempre encuentra la manera de hacerlo. En la madurez de los años, muchos recordarán las veces en que priorizaron trabajo, orgullo o silencio por encima de los afectos. Y tal vez este relato sirva para recordarnos que aún estamos a tiempo de mirar alrededor y preguntarnos, ¿hemos dado suficiente a quienes amamos? ¿O hemos dejado que la rutina y la distancia congelen lo que un día nos sostuvo? Al final, lo que permanece no es el eco de la tormenta ni la dureza de Carmen, sino la certeza de que el amor protege, perdona y redime. Javier decidió renunciar a las falsas seguridades para construir un hogar verdadero. Lucía volvió a sonreír. Y en esa sonrisa se resumía todo. La esperanza de un futuro en el que el cariño sea más fuerte que el miedo. Tómese un instante, querido oyente, para pensar en su propia familia, en aquellos a quienes quizá no ha llamado en semanas, en los abrazos que todavía puede dar. Si esta historia le ha conmovido, compártala con alguien que también necesite escucharla. Porque los relatos pueden terminar, pero las lecciones perduran. El hogar auténtico no se levanta con paredes ni con techos,